nervioso, así esté quieto. Porque lo interesante es eso. Ustedes pueden detectar características de ansiedad y de miedo de uno ser agresivo. Y bajo esa circunstancia, la cantidad de adrenalina que está corriendo en el cuerpo es un montón. ¿Y cómo está la presión arterial? Para arriba. Y ahí con el gato es aún más sensible el hecho de interpretar una hipertensión en un único momento, como un aumento de la presión arterial, como una hipertensión arterial en un único momento. Entonces, siempre, lo más común en mi práctica es que los gatitos que me remiten de las clínicas de medicina felina vayan ya con la orden. Súper. Los tengo que mover, los tengo que acostar para hacerles un ecocardiograma, se dejan medir la presión muy fácil. Entonces, tengan en cuenta que el estrés es un mal consejero para hablar de hipertensión arterial sistémica. ¿Vale? ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora, ¿dónde puedo medir la presión arterial de los gatitos? Pues voy a dar mi protocolo. Siempre la ventaja con los gatos es que su posición external facilita muchísimo que el miembro esté cerca al corazón. En humanos es muy típico y lo dicen las indicaciones, siempre coloque su brazo en una posición. Pasa igual en los perros y en los gatos. Si el gato está de pie, ustedes le están midiendo la presión en cuadripedestración, hay una distancia desde donde está el brazalete y la medición al corazón. Y eso hace que se modifique la presión. Entonces podemos medirla en el brazo, como está aquí en este muchacho, podemos medirla en las paticas o podemos medirla en la cola. En todas la idea es que se o escuche, en el caso mío que tengo un Doppler vascular, que escuche la arteria bien, y muy importante cuando utilicen el oscilómetro que el brazalete esté bien puesto. Yo les decía que la tecnología, la metodología de los oscilómetros es que censan el pulso. Entonces ahí empieza a aparecer otro detalle. ¿Qué pasa con estos gatos que son súper peludos en las patas como los persas o los perilarios? Cuando ustedes ponen el brazalete, hay una capa de pelo que va a impedir que la onda de pulso llegue al brazalete. Pero no podemos no deberíamos estar refilando todas las veces que vamos a medir la presión arterial. Entonces, tengan en cuenta que tenemos un factor de desventaja con la oscilometría, porque lo que está pasando es que necesita que la arteria, por eso el brazalete está marcado y dice arteria, y hay una flechita, y ahí debe uno colocar el brazalete en el brazo, en la cola o en la patica. Y si no la colocan ahí, pues va a haber una variación, y si hay una capa de pelo gruesa, va a haber una variación. Y ahora, la tecnología hoy no me quiere. Hoy nos odia. Bueno, entonces, puntos para tener en cuenta. Cercanía del brazalete a la arteria. 2, ahorita ya aparecerá, pero lo vamos a seguir hablando. El tamaño del brazalete. Hay 5 en veterinaria. En gatos normalmente utilizamos el brazalete número 1, número 2 o número 3. Cuando yo estoy haciendo Doppler vascular, también me afecta el pelo, porque yo lo que necesito es que la arteria se colapse, y si hay una capa de pelo muy gruesa, posiblemente el colapso de la arteria no lo voy a lograr tan fácilmente. Entonces, muy importante que escojan la medida adecuada. Todos los brazaletes están marcaditos, dicen rango. Entonces el rango mínimo y el rango máximo. Tengan en cuenta que ese es un rango que tienen que utilizar de acuerdo al tamaño del animal. Si ustedes utilizan un brazalete muy pequeño con respecto al brazo o a la cola del animal, les va a dar aumento de presión. Si lo utilizan muy bajito, les va a dar disminución de la presión. Entonces, la selección del brazalete también es fundamental. Por otro lado, cuando yo tengo dudas, por ejemplo, hay un brazo muy peludito que me está dando hipertensión, pero yo no encuentro la razón por qué es hipertensión, utilicen otro miembro y comparen que les debe dar similar. ¿Vale? Entonces, este es un ejemplo de un gatito que hice ayer con, a ver si
acá. A ver si se escucha. Bueno, tenemos también una conectividad, ¿no? Eso de los magnos son amigos de los demás, ¿cierto? Entonces, y en este sistema de salida están las salidas por los auriculares, entonces estamos peleados. ¿Me puedes volver a colocar el video para hacerles una explicación? Entonces, en este caso, le coloqué en la colita del gatito, la cual es una muy buena estrategia porque yo lo veo a uno, se siente un poco menos incómodo. Cada gatito es diferente. A algunos les gusta que se sienten cómodos que uno les coja la manito, otros no se sienten tan cómodos que les coja la manito. Yo creo que ahí va. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Coloco el Doppler vascular y esto está haciendo hasta que los subimos a 200, deja de sonar. Y en este caso, este gatito sonó por acá como por 110. Entonces, lo que les explicaba con respecto a los Doppler vasculares es absolutamente mecánico. Yo estoy escuchando la arteria, viendo el manómetro y decidiendo cuándo empieza a sonar la primera vez. Obviamente, operario dependiente. El automático, él lo hace solito, muy chévere porque no tiene que estar pendiente, pero hay también un algoritmo que él está haciendo para calcular todo eso. Entonces, un espacio tranquilo, cola o brazo o patica, y todos los brazaletes, que era lo que les decía, vienen marcados con una línea de referencia de rango. Aquí está, por aquí viene la línea de referencia de rango. Entonces tiene que uno escogerlo. Si su brazalete que tiene no está, pues hay una formulita que es 2/3 de la circunferencia del miembro. Ustedes miren el miembro del animal y el ancho del brazalete debe ser no más de 2/3 para que les sirva y sea adecuado. Ahora, otra cosa importante, el brazalete se daña. Los brazaletes hay que cambiarlos con periodicidad. Si el brazalete se empieza a dañar, ya no aprieta lo mismo. Y si no aprieta lo mismo, vamos a tener un problema. Entonces me está generando una sobreestimación de la presión, si no está bien el brazalete. Entonces cámbienlo con frecuencia. Muy bien, hablemos entonces ahora de los rangos. Múltiples estudios como en esta tabla que aparecen en el lineamiento del acta. En promedio, y por eso es que es nuestro valor de referencia, nosotros vamos a ver que la presión va a oscilar en máximo 150. De tal manera que el límite de 160 de presión sistólica como valor máximo lo sacan de estos datos. El valor diastólico, hay muy pocos estudios nuevos porque lo perdemos, no lo tenemos en cuenta. Hablan de un valor de referencia de 100, pero hoy lo planteo que esto no lo estamos utilizando para evaluar hipertensión arterial. Y la media para los anestesiólogos. El anestesiólogo trabaja sobre la media y eso que, pues por lo menos en algunas visitas que he hecho a Brasil, casi todos tienen este equipo que tengo yo, porque lo hacen con dosimetría con Doppler vascular. Entonces, de nuevo, ¿por qué la intensidad? La hipertensión arterial es un incremento sostenido en la presión arterial sistólica. Y ese incremento sostenido en el tiempo nos podría dar además 3 posibilidades de hipertensión. Una hipertensión que vamos a llamar situacional, aquella relacionada con el entorno, con el miedo, con el dolor. Una hipertensión secundaria que es la más importante y a la que tenemos que apuntarle siempre, y es ¿qué enfermedades causan hipertensión? Este es el grupo secundario. Y a una hipertensión idiopática que yo las voy a presentar como no sabemos por qué está, pero a veces es porque no buscamos y hay que buscar en otros restigios y profundizar un poco más, porque eso es lo que pasa con lo idiopático, que no encontramos una razón, pero ahí debe estar. Vamos a ir mirando entonces. Situacional, siempre nos va a dar falsos positivos. Un animal que esté agresivo, un animal miedoso, como decía, no necesariamente agresivo, pero si está asustado ya activado el simpático, un animal con fiebre, un animal con dolor, todas esas causas pueden aumentar la presión arterial. Por eso, primera regla, no se medica a un gato con aumento de la presión arterial con una sola medición de presión arterial. Ya vamos a ver el protocolo. Pero es una regla, no se medica con una sola medida de presión arterial
Así hayan hecho promediada, estoy hablando de una medida en la primera visita. La hipertensión secundaria es el 80% de la hipertensión. Y miren las posibilidades que tenemos y por qué el gato tiene tanta predisposición a ser hipertenso. Enfermedad renal, que sabemos que es un grupo grande de patología felina. Hiperadenocorticismo, que para mí se volvió nuevo, pero también recibo muchas revisiones de pacientes de endocrinología y son diagnosticados con hiperadeno. No me van a preguntar nada de endocrino porque no sé. Pero sí sé que en los perros es muy común, en los gatos menos, pero en los perros sí. Diabetes mellitus es muy raro, está en el listado, pero lo pongo acá como muy raro. Y nos quedan tres opciones que casi no buscamos. El hipertiroidismo sí, feocromocitema muy poco, y el hiperaldosteronismo primario deben tenerlo en cuenta, porque a veces resulta que eso es lo idiopático, que no están buscando otras causas de enfermedades que a veces por su diagnóstico complicado o con una inversión económica más alta, porque hay que hacer pruebas más complejas, puede ser olvidado. Entonces, si yo quiero hablar de hipertensión idiopática, que según unos trabajos es un porcentaje muy bajo, yo tendría que hacer pruebas complementarias de tal manera que descarte todo lo posible esas enfermedades muy ocultas que causan hipertensión arterial. Hacer un MSDA, por ejemplo, porque he tenido pacientes con hipertensión sistémica con una SMA de 16, 17, ya arranca con un sistema renal que presenta cortisol activarse. Hay que hacer perfil tiroideo siempre, hay que hacer cortisol, hay que hacer aldosterona y pruebas de catecolaminas o ecografías específicamente buscando tumores adrenales, porque ese es el feocromocitoma. Cuando descartan todo y realmente no encuentran ningún motivo, podemos hablar de idiopatía. Pero en ese grupo hay tres trabajos en el lineamiento que hablan que en una población grande de gatos podrías hablar de un 13 o un 20%. Este estudio no tenía unas pruebas suficientes como para uno decir es que abarcaron toda la posibilidad. Hay otro trabajo en 12% no azoténicos, no hipertiroides, aquí sí hicieron pruebas, entonces aquí no había, pero aquí solamente fue creatinina para hablar de no azotemia, y se sospecha que posiblemente después de los 9 años 7% de los gatos podrían ser hipertensos, pero hay que llegar a saber por qué es hipertenso y podría ser enfermedad renal oculta. Entonces, la idiopática, este es el trabajo que les traigo para mostrar eso que estamos hablando. Muy nuevecito, 2023. Prevalencia de la hipertensión situacional y de la hipertensión persistente, que sería esta de un origen secundario, ¿vale? Hipertensión persistente, hipertensión arterial en gatitos viejos. Vamos a ver la población, tiene una media de 13 años más o menos, un peso de 4, una presión que oscila en 140 y unos valores de estrés también medios, o sea que la mayoría eran gatos tranquilos, 185 animales. Miren esta primera tabla. 50 gatos con hipertensión mayor de 160. Ellos utilizan, para hacer la investigación, utilizan los lineamientos de LACNIC, del Colegio Americano de Medicina Interna. Entonces, la media en los animales que estaban con más de 160 fue 185. En los gatos ciegos, que es uno de los signos que pueden ser asociados con hipertensión, ceguera súbita, gracias. Una ceguera súbita, fíjense el valor tan diferente, 2,9, mucho más alto. El valor que han encontrado como posible asociado a ceguera súbita es más de 240 sistólica. Entonces es una presión muy alta. Hipertensión situacional, los rangos son menores, pero igual están por encima de 160. Sospechosos aquellos que estaban por encima 164, pero fíjense que no se alejan mucho del valor de referencia de 160. Y un grupo que no sabían por qué estaban con hipertensión, pero también estaban muy cerquita al rango máximo normal.
Y este es el súper interesante. Media de la primera visita y media de la segunda visita, que fue entre 2 días y una semana, en este caso. Miren cómo va cambiando. 177, 161. Estos son los que siguen siendo persistentes. Y si se dan cuenta, en la segunda visita todos la seguían manteniendo alta. Y la segunda visita es un par de días después. Si tenemos alguna afección, es decir, el gato está ciego y me dio 180, ese es el único caso donde uno, al sospechar que es por una hipertensión arterial, puede hacer un tratamiento inmediatamente después, porque hay un órgano blanco afectado serio. Pero si el órgano blanco afectado no lo sé todavía, porque es que el escenario es muy diverso. Si ustedes están midiendo a todos los gatos que les llega a su consulta la presión arterial y les da 180, la pregunta es: ¿por qué tiene 180? No es diagnóstico de hipertensión. 180 puede ser hipertensión situacional o realmente una persistente, ya que tenemos que llegar a una segunda medición con unos días de diferencia para poder saber si realmente estamos en eso. Porque si se dan cuenta en la torta, en este trabajo lo que mostraron es que la distribución de los 185 es: hay una normotensión en la mayoría, en la mitad, y miren cómo se reparten los que están con aumento de la presión. Una hipertensión severa, prehipertensivos y normotensivos y hipertensión. Entonces, es variable y asimismo no estamos completamente seguros hasta no tener una segunda impresión de la presión arterial. En este caso, los pacientes que tenían una primera presión alta, miren, todos por encima de 160, una segunda presión alta, y aún así, en el caso 1, como no encontraban la causa y la razón del aumento de la presión, tuvo una tercera visita. O sea, ¿qué es lo que va a pasar en este protocolo? Que tenemos una primera, nos preguntamos por qué está alta, buscamos el motivo de la hipertensión, volvemos a medir si nos da alta y no encontramos una razón, seguimos haciendo una tercera. Pero si pasó una semana, yo lo vuelvo a medir, está alto, y hice un parcial de orina y la OPC está elevada, tiene una elevación de la creatinina, tiene una SMA, pues el paciente tiene una enfermedad renal que está causando la hipertensión. Ya llegamos a una causa. El objetivo de espaciar una medida con la otra es buscar la causa de la hipertensión arterial, siempre descartando nuestros factores de estrés. Miren este tablero. Miren lo que ocurre con respecto al estrés, que es la última partecita acá. Entonces, pacientes que no estaban estresados, su media de presión sistólica 123. Y miren el que es agresivo o es muy nervioso, se sube un montón, 151 y 161. O sea, miren cómo el grado de estrés del gato está siempre en aumento: 126, 132, 141, 151, 161. Afecta un montón. Es un trabajo que demuestra cómo el estrés afecta la presión arterial. No así con el sobrepeso, eso me parece genial. Porque en la cabeza nos sigue rondando que la obesidad causa hipertensión, y eso puede pasar en los humanos, pero en los gatos y en los perros no. Miren, el que está bajo de peso, 144, peso ideal, 138, sobrepeso, 137. No hay hipertensión en el sobrepeso. Entonces descartamos y ya quitamos el escenario de sobrepeso. Y ahora viene el escenario de posición, o sea que sí tenemos que hacer siempre en la posición más adecuada. En estación sentado, o sea, el gato, corazón arriba, manos abajo. No es que yo se la estiro y se lo nivelo, pues este trabajo mostró que les puede dar valores más altos con respecto al que está en una recompensa external. Entonces mi recomendación siempre en la posición es recompensa external, y si el gato no está tranquilo, vamos para lateral. Lateral, les tiran sus manitos o sus patitas y queda perfecto. Posición es súper importante. ¿Qué órganos entonces se pueden afectar con la hipertensión arterial? Riñón, que es curiosamente causa y consecuencia. La enfermedad renal,
crónica y aguda pueden causar hipertensión, y la hipertensión es el factor pronóstico más importante del IRIS. Hay dos, UPC y presión arterial por encima de 150. Ojo, lesiones retinales que causan ceguera súbita. En el sistema vascular, tanto el corazón como los vasos sanguíneos pueden tener hipertrofia y generar engrosamiento de la pared. Esta tarde vamos a hablar de eso. Vamos a ver corazones gruesos de gaticos, que no siempre son por hipertensión y no siempre son por enfermedad cardíaca, eso se irán mezclando. Y el accidente cerebrovascular por ruptura de vasos, igual como ocurre a nivel de la retina en vasos sanguíneos cerebrales. Entonces, si el animal está con alguna lesión de órgano blanco, es el momento de evaluar la presión. Entonces, ¿cuándo vamos a evaluar la presión? Pacientes con afecciones en órganos blancos. Todos los pacientes con enfermedad renal deben ser medida la presión arterial. Todos. Pacientes con enfermedades asociadas a hipertensión arterial secundaria. Todos los pacientes con hiperaldosteronismo, todos los pacientes que tengan diabetes, así no sea la primera causa, debería ser evaluado. Pacientes afectados por agentes tóxicos o fármacos que puedan alterar la presión arterial. Esto es menos común en nuestro práctica. Y muy importante, esto está copiado del lineamiento. Aún no está claro si el uso rutinario de pruebas en perros y gatos aparentemente sanos es un método confiable para detectar una hipertensión arterial verdadera en la población, ya que el riesgo de un falso diagnóstico es probablemente mayor con pruebas extendidas. Y esto es muy serio, porque esto es un problema, si lo ponemos a nivel de salud pública y de ética médica, de otro nivel. No podemos estar haciéndole presión arterial a todos los animales, y más grave aún, interpretando hipertensión y empezando medicación si no hacemos todo esto que estamos hablando. Entonces, la segunda recomendación frente a esto, según el lineamiento, es que gatos menores de 6 años sin afección que puede causar de manera secundaria la hipertensión no deben ser evaluados la presión arterial. ¿Tiene sentido? Un animal joven es más angustioso, más nervioso, puede tener la presión más alta. Entonces, no es porque tienen el equipo, van a usarlo en todos los animales. No ocurre como en medicina humana, porque la prevalencia de la hipertensión arterial idiopática y primaria, que es la esencial de los humanos, no está evaluada por un lado, y segundo, parece ser que es muy bajita. ¿Por qué la de los humanos iban todos los médicos y nos miden la presión? Porque la de nosotros es muy alta. Tenemos hipertensión primaria, que es una afección genética sobre los vasos sanguíneos que causa hipertensión. En los gatos no, es siempre y la mayor porcentaje secundario. Muy bien, entonces, recomendación del protocolo. Aquellos animales sospechosos de hipertensión arterial, se les mide la presión arterial. Y si los valores están menores a 160, revaluamos 3 a 6 meses. ¿Quién es ese? El gato con enfermedad renal crónica. Si nos dio mayor de 160 y tiene signos de algún órgano afectado, tenemos que evaluar condiciones para iniciar el tratamiento. Es decir, tengo un gatito con enfermedad renal crónica que ya lo diagnostiqué, lleva 1 año con tratamiento y le nombré la presión arterial y está lo trato. Lo trato de acuerdo a su enfermedad renal, siempre se trata con el mismo medicamento. Pero si por el contrario no hay signos, es decir, es mi gato renal, pero es mi gato, ¿qué será? Un gato ciego, vamos a poner, no, porque ese tiene signos. ¿Qué gatito entraría aquí? No, hicieron un plan de protocolo de gatitos mayores, geriátricos, porque puede ser un gatito geriátrico, y ahí tengo mis reservas frente a eso, pero bueno, hicieron un plan para gatitos ciegos y les dio más de 160. No lo voy a tratar de una vez. Ese sería un gran ejemplo, porque sí puede haber que yo, ¿por qué le tomó la presión arterial al gatito? No, porque es un gatito de 14 años y quería saber si estaba hipertenso. Bien, está bueno. Vale, pero tengan en cuenta que si él no tiene ninguna enfermedad y es un gato sano y le tomó la presión y le dio más de 160, no lo trato. Miren, espero entre 160 y 179, vamos a reevaluar 2 veces en un periodo de 15 días. O sea, habría que darle un mes, para poder decir que puede estar con hipertensión arterial.
¿Y qué hago? Estoy haciendo una evaluación de por qué es posible que tenga una hipertensión. Entonces, si lo metieron en un plan de prevención de hipertensión, a ese gato, si le dio la presión alta, le tendrá que hacer SMDA, le tendrá que hacer cortisol, le tendrá que hacer una ecografía renal y todo lo que hablamos, porque tienen que buscar la causa de por qué le pasó. Yo no recuerdo cuál es la realidad. Si a mí me llega un paciente con estas características, que son los pacientes que van para evaluación preanestésica por ser gatitos viejos para cualquier procedimiento, y nos dio eso, 180. Entonces, UPC y creatinina, no y tiroides, que son las enfermedades más prevalentes. Si después de eso no dio, bueno, y cita de nuevo para reevaluación de presión. En la cita ya tienen los exámenes, que son normalmente a los 15 días. Resultados que dieron, no, normales, no hay nada en riñón, no hay nada en tiroides, y me vuelve a dar más de 160. Pues sigo buscando, porque me faltaría saber si es un gato con un esterona o si es un gato con aldosterona. Entonces, hago aldosterona, hago MCA y voy a buscar. Pero aquí sigo buscando hasta encontrar la causa. Puedo decidir, de acuerdo al paciente, si trato o no. Recuerden, si no hay signos, uno puede esperar 2 veces, mire que aquí le recomiendan 2 veces para mirar si trata o no, y aquí sigo buscando la causa. Si está en más de 180, la reevaluación es más cortita. Después de 180 hay más riesgos de lesión vascular, entonces lo que voy a hacer es más corto un periodo de búsqueda de los signos, si es que están, de TOC o de los órganos blancos donde pueden haber infección. Y solo después de hacer todo este proceso, que puedo tardar entre 15 días y un mes, es que ya puedo decidir iniciar el tratamiento en el caso de los pacientes que no tienen signos, que podría ser el grupo más grande. Ahora bien, hay una precaución también, y esa es una precaución de difícil manejo. Si el gato tiene un accidente cerebrovascular, puede tener una afección nerviosa que le aumente la presión arterial y no necesariamente es hipertensión. Y en ese es la habilidad de ellos, es empezar a conectarlos. Pero nunca piensen que es la causa primaria, es decir, una lesión cerebral central puede causar hipertensión arterial. Es raro, pero siempre tienen que ir. Nuestro objetivo con este protocolo es buscar la causa. Siempre buscar la causa, que es 80% probable de amarilla. O sea, son 10 minutos. Vale, bien. Bueno, y viene esta tablita. Esta tablita también me parece genial. Porque yo lo interpreto así. En el lineamiento no lo dice claro, pero para mí la interpretación correcta de esta tabla es la siguiente. Cuando yo ya tengo un animal con alguna afección renal o tiroidea, que serían las más comunes, alguna afección, yo puedo hablar de prehipertensivo y lo voy a vigilar. ¿Por qué? Porque de hecho, este es mi límite en el IRIS, 150. De hecho, aquí está por encima, porque el límite en el 150 ya es un riesgo alto de que la enfermedad renal avance. ¿Por qué no hablar de hipertensivos en el caso de la evaluación que comentamos con respecto a el gatito viejo que va para una evaluación y algo? Porque este animal, como vemos en la tabla, entre 140 y 159 puede tener una hipertensión situacional. Entonces no es prehipertensivo. La prehipertensión para mí es una condición que está asociada a una enfermedad de base. Eres prehipertensivo cuando eres renal con un valor alto y lo voy a vigilar más. Entonces, claro, una hipertensión severa y una hipertensión moderada pues ya nos aplican a las posibilidades que tienen de tener un deterioro de su sistema base de la enfermedad. Ahora, ¿cuándo tratar? Al grado de riesgo de todo en pacientes con enfermedades asociadas a hipertensión. Entonces siempre debemos tratar, es decir, todos los casos con enfermedad renal, todos los casos con hipertiroidismo. Nunca se debe posponer el tratamiento de pacientes hipertensos hasta después de la condición de base sea controlada. Eso es suelto la infidencia. En algún lugar donde atiendo,
me llamaron y me dijeron, tenemos un gato ciego. Y por favor, viene a hacer una evaluación cardiovascular. O sea, la evaluación cardiovascular. 8 días después, porque no tenía espacio y lo atendí 8 días después. Ya habían hecho tiroides y ya habían diagnosticado hipertiroidismo en el gato. Ya habían hecho presión arterial y ya habían diagnosticado hipertensión arterial. Y no habían iniciado tratamiento, porque estaban esperando la evaluación cardiovascular cardíaca. Hasta el momento, y eso quiero hacer otra referencia importantísima, hasta el momento, nada de lo que hemos hablado tiene que ver con enfermedades cardíacas. Eso tendría algún sentido, ¿no? El sentido es que ninguna enfermedad cardíaca de los gatos y de los perros causa hipertensión arterial. Ninguna. Y la cantidad de remisiones que tengo de gatos hipertensos para evaluación cardiovascular es un montón. Y no es por ahí, eso lo tiene que tener un médico internista. ¿Vale? Entonces, siempre, si hay una afección con un gato ciego, por ejemplo, que ya tiene la enfermedad renal, y se le descompensó la creatinina está allá, yo no voy a esperar que esté normal para empezar a atender la presión. La presión la trato inmediatamente. Y muy importante, educar a los propietarios en los planes de reevaluación. Tengo pacientes que llegan, no, a mí me diagnosticaron la hipertensión, le empezaron a dar amlodipino, y eso fue hace 6 meses. Venga, alguna vez le dijeron que tenía que vender los 8 días para ver si esto funcionó, ¿no? Es importantísimo que ustedes sepan que el medicamento está funcionando, porque, como vamos a ver ahorita, pues hay unas estrategias para reevaluación del tiempo de medicación. Se debe evitar de manera más frecuente a los pacientes prehipertensivos y mayor de 2 enfermedades sistémicas que desarrollen hipertensión arterial, ¿vale? Y entonces, se establece el tratamiento. Primera línea de tratamiento en los gatos, aunque ahorita vamos a ver, es el amlodipino. Ojo, con una salvedad. Y no me pregunten, porque la manda nefrólogo. Dependiendo de la nefropatía, si es por nefropatía, si es glomerular o tubular, parece que funciona mejor el telmisartán o el amlodipino, pero eso es renal. Yo no medicina renal. Entonces, primera línea de tratamiento, amlodipino, habitualmente, 7-10 días el recontrol o 1 a 3 cuando tengan una afección clínica. Eso no puede pasar 6 meses para el control, porque yo lo que tengo que siempre evaluar es que mi objetivo ideal es presiones arteriales que oscilen entre 140 y 120. Mínimo 120, y ahí para abajo está hipotenso y habría que disminuir la cantidad de dosis que le está dando. Por encima de 160 está hipertenso aún y hay que volver a subir la dosis o mezclar la dosis o adicionar o preguntar qué está pasando. Me pasó esta semana pasada con mi perrito. Estoy midiendo, otra vez alta, primera medida que había dado 180, le había mandado en la PRI, pero 200, ¿qué pasó? Ya le habíamos hecho cuchillo, no tenía cuchillo, ya le habíamos hecho renal, no tenía renal. Ya terminé la consulta y estaba con la colega que lo llevó y el propietario. Y entonces digo, no, doctor, entonces ahora que es la aldosterona, vamos a hacer una ecografía renal. Y dice el señor todo tímido, es que yo no le di la droga hoy porque quería saber si estaba funcionando. Le digo yo, no tiene sentido, no le está funcionando porque no se la dice. Claro, le di, le expliqué, porque tiene que hacerlo bien, lo cité a los 8 días y ya la presión estaba en 160. Y aún así, como le habíamos hecho la aldosterona porque dijimos con la doctora, pues no, ahora ya tenemos que gastar la aldosterona. Afortunadamente, porque la aldosterona normal es 150 y 890. O sea que él además necesita una anticoagulante, porque la causa de la hipertensión, por eso dio Cushing negativo, por eso riñón normal, es hiperaldosteronismo primario. ¿Vale? Hay que buscarlo, hay más de lo que uno cree. Muy bien. Dado que más del 80% son secundarias, siempre se debe diagnosticar y tratar la enfermedad de base. Siempre. El tratamiento debe ser individual en cada caso. Un tratamiento ideal es una vez al día, por eso el amlodipino debe ser chévere. Y además, mi respuesta en felinos con el amlodipino es como del 90%. Súper efectivo, súper efectivo. Y entre menos fármacos le dé, pues mucho mejor. Además, el amlodipino lo pueden mandar a hacer en gel y funciona muy bien.
esta diferencia entre humanos y veterinarios. Es la hipertensión arterial sistémica, no es una urgencia. Es decir, si nosotros tenemos 140, nos hospitalizan, utilizan fármacos para bajar rápidamente la presión porque nuestras arterias son muy flojas y los accidentes cerebrovasculares muy fácil. En los animales no, en los gatos no, se disminuye gradualmente la presión, por eso estos manes se van para la casa, por eso son 8 días, por eso son 15 días para seguir buscando la causa. Si no se regula bien la presión, se debe pensar en aumentar la dosis, adicionar un nuevo fármaco, y los gatos van a responder siempre mejor, los perros mucho mejor. La respuesta es ideal en estos muchachos. Los chequeos periódicos hasta alcanzar la meta terapéutica. Se debe evitar bajar la presión rápidamente, o sea que no hospitalizamos para bajar la presión. Hipotensiones siempre por meta de sistólicas de 120. Y tampoco hay evidencia que las restricciones de sodio, como ocurre en medicina humana, solamente en un animal con restricción de sodio se ha demostrado que funcione, pueden mejorar la presión. Eso es clave. Si le están dando dieta es para la enfermedad renal, si le están dando dieta es para la condición de diabetes, si le están dando dieta, pero no lo piensen para la hipertensión arterial sistémica. Entonces nos quedan qué medicamentos, opciones hay. Primera línea, los bloqueadores de canales de calcio, el amlodipina. Una sola vez al día, de 0,3 a 0,5 miligramos cada 24 horas. Los inhibidores de los receptores AT, que son los receptores de la enzima, de la angiotensina. El telmisartán está entrando ahorita al mercado. Yo no tengo experiencia en el telmisartán, algunos colegas la tienen, los trabajos todavía son nuevos. Y sí sé que hay algunas predilecciones a nivel de enfermedades renales específicas que deberían pensarse en una u otra. Los IECAS como el Benacidil y el enalapril funcionan, pero es muy raro que yo los tenga que agregar y muy raro que los use de primerazo en gatos. Siempre la amlodipina es la primera opción. No usen IECAS en gatos como primera opción. Muchas gracias porque la pregunta ahorita va para ustedes. Si la presión arterial sistémica se aumenta, ¿siempre se trata? No. Gracias. Tengo tiempo para... Estuvo